¿Sabes que los pedales tienen talla? Hay un único ajuste que no puedes regular en tu pedal de bombo. Es esencial para que saques el máximo partido a tu técnica de pie. Hoy te cuento cómo escoger de todos los pedales del mercado para que el protagonista sea tu pie. Y ojo, alerta, que a lo mejor acabas teniendo argumentos como para venderte el pedal que tienes ahora y comprarte otro de nuevo. El pedal de bombo es la herramienta imprescindible que conecta tu pie con tu bombo para convertir todo su movimiento en sonido. Yo lo asemejo a una cuchara. ¿Podrías comer sopa con una cuchara gigante? ¿O con una cucharilla de café? Seguro que acabarías terminándote el plato de sopa, pero mejor hacerlo con una cuchara que tenga el tamaño de tu boca. Lo harás más rápido y será más agradable. Soy Pepo Busquets y hace más de 30 años que doy clases de batería y por culpa de una lesión de espalda tuve que empezar a centrarme en cómo tenía que mover el cuerpo y cómo debía ajustar el set, primero para no tener lesiones, pero más importante, para tocar mejor. En el transcurso de mi investigación para escribir este libro, Equilibrio y pie de batería, de repente apareció la idea de que quizá el tamaño del pedal influía de manera positiva o negativa en lo que es la técnica de pie en el bombo. Y después de mucho tiempo de constatarlo con algunos alumnos, pues de repente dije, sí, hay una relación directa entre el tamaño del pedal y la performance con el pie. El pedal de bombo tiene más de 100 años de antigüedad. Todo empezó con el pedal de Olney y evolucionó hasta que en 1908 los hermanos Ludwig diseñaron un pedal que se asemeja muchísimo al pedal que nosotros tenemos hoy en día. Obviamente durante estos 100 años ha habido un desarrollo bastante heavy a nivel tecnológico que ha hecho evolucionar el pedal a múltiples formas, tensiones, muelles, mazas, bla 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 bla. Por lo tanto, para escribir un libro de técnica y pedal de bombo, empecé a investigar acerca de cosas bastante frikis como es la posición de la bisagra, la forma de la talonera, grosores, distancias de plataforma, una serie de factores que se repiten en todos los pedales de bombo y que no tienen que ver con los ajustes mecánicos de cada uno de los cacharros estos. Y como no, pues como puedes ver, tengo unos cuantos gracias a donaciones de colegas, de amigos, de alumnos, toda buena gente y de haberme gastado algo de pasta. Sí. Pero ya sabes, al final de la jugada es tocar mejor, independientemente de la técnica que uses. Obviamente yo defiendo unas cuantas que he estudiado y he trabajado, ¿vale? Pero hay una cosa que independientemente del ajuste es el tamaño del pedal. Y ahí, estudiando todas las técnicas que existen, pues podemos decir que hay algunas técnicas que usan más la parte superior del pedal, de la plataforma del pedal, y algunas usan más la parte inferior del pedal. Y ahí, basándome en la existencia del hueso calcáneo, elaboré una especie de fórmula o de idea para que el pedal se ajuste a todos los tamaños del pie. ¿Y qué mejor manera de calcular los tamaños que pensar en el número de pie, el número de zapato, lo que calzas? Por cierto, te dejo un vídeo fijado en los comentarios, ¿vale? Acerca de la existencia del calcáneo, ¿vale? Sí, si no lo has visto, te lo recomiendo porque te va a ayudar a comprender de qué va este hueso. Y esto sí que no lo puedes cambiar, que es tu pie. O sea, el pie sí que no... Esto es así. Y punto pelota. Lo primero que te recomiendo es que agarres y te compres un pedal que tenga los 3 ajustes básicos. Un buen ajuste de tensión de muelle con una arandela arriba, una tuerca arriba para poder fijar esto. Y un buen tamaño de muelle. Un tamaño de un muelle no muy duro. El ajuste de lo que sería el ángulo de la maza. Y una vez tienes fijada la maza, que sepas que puedes mover la plataforma del pedal arriba y abajo independientemente del ajuste de la maza, del ángulo de maza. Estos 3 ajustes son esenciales y todo pedal que se precie debería de tenerlos. Y lo más importante, y que nadie te cuenta, es que la suma de la distancia de la plataforma del pedal más la plataforma talonera sea la medida de tu pie o zapato. ¿Y por qué? Por un lado conseguimos que el calcáneo quede libre. Fíjate que si yo añado en la parte del pedal que corté, mi calcáneo queda bloqueado. De ahí que lo que usemos es, al hacer este tipo de golpes, conseguimos liberar el hueso calcáneo, que es este de aquí detrás,
Fíjate que estoy usando el espacio este de aquí. Por otro lado, dejamos libre lo que es el maleolo del peroné y coincide con el final de la plataforma telonera. Esto es el maleolo del peroné y fíjate que coincide con el final en línea recta de la plataforma talonera. Y por otro lado, el pie no está tocando la cadena, por lo tanto tenemos un buen funcionamiento del pedal. Y en técnicas tipo swivel o cosas más de doble pedal, de dobles, donde vamos a usar básicamente la parte de atrás del pedal, conseguimos tener una mejor relación, no hay demasiado trozo de pedal que tengamos que domar. Imagínate, si comparamos mi pedal Mapex Falcon modificado, imagina mi pie si yo tocara un pedal Speed Cobra de Tama, ¿vale? Calzando yo un 43,5. Fíjate la gran cantidad de plataforma que debería de estar gestionando. Si me voy a la parte de abajo, casi que tengo más de la mitad del pie aquí de control, que aquí hay muchísimo hierro que debería de estar controlando. Por eso, independientemente de la técnica que estés usando, intenta que el tamaño entero de tu pie sea exactamente el mismo que el tamaño de la plataforma más la talonera. A partir de aquí, ya sabes, hay formas de talonera, grosores, tal, lo que quieras. Pero como mínimo que este ajuste tu pedal lo cumpla. Y como lo prometido es deuda, te dejo un enlace en la descripción del vídeo para que vayas a mi comunidad familiadelpalo.com y ahí vas a encontrar en el post donde va a estar este vídeo, ¿sí?, un pequeño enlace para que puedas descargarte un trocito en PDF de mi libro Equilibrio y Pie de Batería, precisamente donde hay 3 imágenes, son 3 planos del pedal con las dimensiones importantes en 3 tipos de números de pie, ¿sí? Además, una especie de tabla donde relacionamos números de pie con centímetros, con pulgadas, para que así puedas ir un poco más guiado o guiada en el momento de escoger tu pedal de bombo. Y ya de paso date de alta en la comunidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues ya lo sabes. Todo eso que se dice. ¿Vale? Hasta el siguiente. Chao.